Hola a la audiencia de la 103.9, un gusto como siempre compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Estamos llegando a cerca de los 500 programas y agradecemos mucho la compañía durante todo este tiempo y ojalá también el programa de hoy ayude a reflexionar como intentamos hacer en cada oportunidad. El tema en verdad lo amerita. El 3 de enero del año 1833, las Islas Malvinas fueron ocupadas mediante el uso de la fuerza y en violación al derecho internacional por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas que estaban allí establecidas legítimamente y las reemplazaron por súbditos de la potencia ocupante. Desde el año 1965 las Naciones Unidas han decretado que la situación por la que a partir del 83, de 1833, atraviesan las Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes es un caso especial de colonialismo que debe ser resuelto en negociaciones con el Reino Unido y la República Argentina. O sea, entre el Reino Unido y la República Argentina. Son más de 40 las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas instando a los gobiernos de ambos países a retomar el diálogo por la soberanía de las islas. Sistemáticamente, el Reino Unido se ha negado, lo que en sí mismo denota una enorme debilidad, y la ausencia de argumentos y fundamentos jurídicos por parte de los británicos es reconocido aún por ciertos sectores dentro de sus propias fronteras. El reclamo argentino tuvo la solidaridad de organismos multilaterales, en particular en los principales foros de la región como la CELAC, UNASUR, el Mercosur, que rechazaron las distintas medidas unilaterales tomadas por el Reino Unido, tanto en materia de explotación petrolera, la pesca, la militarización de la zona, etc. Un Brexit británico de las Islas Malvinas sería una contribución saludable y bienvenida para el mundo, que a esta altura del siglo XXI rechaza por anacrónicas posturas colonialistas que conllevan además una flagrante violación del derecho internacional. Por otro lado, la libre determinación, dicho esto entre comillas, de los malvinenses en las islas apropiadas suena a un sofisma. Los malvinenses están prácticamente sometidos a lo que se decía en el Reino Unido y su proceso democrático se acerca mucho a una farsa. Ya lo veremos con nuestro invitado de hoy. El Reino Unido tiene una sola lealtad, más allá de sus rutilantes declaraciones, es hacia el propio Reino Unido. Ya tiene problemas severos en Europa, los que seguramente se agravarán, se agudizarán, cuando se produzca finalmente su salida de la Unión Europea. Los británicos no pueden presentarse como modelo para el mundo. Nunca podría serlo un Estado que sostiene el colonialismo. Y para hablar de Malvinas, un tema que la comunidad argentina no debería olvidar nunca, en particular sus autoridades de turno, hemos invitado a un especialista en el tema y coautor de un importante libro que fulmina las posturas británicas sobre las Islas Malvinas. Nos referimos al abogado Facundo Rodríguez, a quien le decimos gracias, Facundo, por acompañar esta edición de Diálogos con Valor. ¿Qué tal, Norberto? Es un gusto estar compartiendo con vos y con toda tu audiencia y para hablar de un tema tan importante y trascendente para nuestro país como es Malvinas. Además de abogado, te estás especializando en el derecho internacional. Ahora, ¿dónde nace esa vocación internacionalista? Bueno, la vocación por el derecho internacional es algo que surge ya desde la propia concepción mía, por el propio entendimiento mío por el tema Malvinas, por la cuestión Malvinas. Comencé adentrándome en la cuestión desde el punto de vista del conflicto armado. Yo creo que es correcta, en realidad, como se encara actualmente, ya que muchos entran al tema vía esa puerta. Pero bueno, no fui la excepción y entré por medio del conflicto armado. Me interesó mucho el tema del desarrollo de las hostilidades, de haber sido, como muchas veces se dice, el último conflicto armado ordinario, por así decirlo, en donde se enfrentaban dos potencias internacionales en un ámbito, en un territorio dado y determinado sobre todo. Luego fui creciendo en mi interés por aprender el tema y cuando tuve que elegir mi vocación a seguir hacia el futuro, vi en Malvinas una beta que no está lo suficientemente explotada, o mejor dicho, no lo suficientemente publicitada en nuestro país, que son nuestros argumentos, no tanto históricos, sino también jurídicos,
sobre la cuestión. De ahí mi interés en adentrarme en ese punto desde el derecho internacional, que creo que es la herramienta fundamental y por excelencia para resolver este tipo de conflictos. Sabemos que está circulando en varios idiomas el libro cuya autoría compartí con el reconocido experto internacional Marcelo Cohen, también argentino, rosarino de origen. ¿Cómo surge la idea de este libro y qué es lo que plantea en esencia el mismo? Bueno, la idea del libro es refutar un folleto de dos autores británicos sin ningún tipo de bagaje académico, que en el 2008 decidieron realizar una especie de propaganda, una especie de panfleto propagandístico en el cual tenían como objeto tratar de atacar los sólidos argumentos argentinos, no solamente históricos sino jurídicos, tratando de reinventar la historia. Este folleto escrito por estos dos autores fue ampliamente difundido en el ámbito de la cuestión y en el 2013 fue difundido oficialmente por los británicos en Naciones Unidas. Por tratarse de un folleto no oficial, por haberse realizado por dos académicos, obviamente el gobierno argentino no podía refutar este folleto. De ahí que decidimos unilateralmente, yo por mi lado, Marcelo Cohen por su lado, encarar una respuesta sólida y contundente a las mentiras que estaban divulgando estos dos autores. Tal es así que nos encontramos un punto de comunión al momento de comenzar a encarar la redacción de esta respuesta y decidimos realizarlo conjuntamente, aunar esfuerzos para que sea aún más contundente la respuesta. De ahí que comenzamos él desde Ginebra con su investigación, yo por mi lado aquí en la Argentina investigando los archivos, también contacto con los archivos españoles que nos han servido muchísimo por la documentación, sobre todo en la década, no, mejor dicho, en el siglo XVIII y siglo XIX, que nos han aportado documentación de gran validez para nuestra postura, para nuestra posición sobre la cuestión. De ahí que decidimos encarar este proyecto juntos y en un lapso no mayor a 6-7 meses logramos terminarlo y presentarlo el año pasado en el CARI, en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y a principio de este año en el Museo Malvinas. ¿Y cómo fue recibido el libro por, digamos, la comunidad académica vinculada al tema y también por la comunidad internacionalista? Bueno, claramente dependiendo desde el punto de vista donde se miraba, la comunidad académica en su mayoría, la no proveniente justamente del Reino Unido, lo recibió con gran beneplácito, se interesó mucho y obviamente que el nombre de Marcelo esté en la obra ya es atractivo de por sí. Recordemos que Marcelo es un abogado especialista en Derecho Internacional, lo cual eso le otorga al libro un expertise en particular, ¿no? Particular, exactamente. De ahí que la comunidad académica se interesó mucho. La comunidad relacionada a la cuestión Malvinas vio en el libro algo que venían pidiendo hacía muchos años, que es justamente la respuesta a este folleto. Muchas veces uno hablaba con miembros, ya sea miembros exveteranos o miembros de la comunidad académica nacional o miembros de la academia, y uno siempre recibía ese comentario de cuándo vamos a responder a este folleto, cuándo va la Argentina a dar su versión de los hechos. Cuando salió el libro, bueno, estas personas vieron realizado esa respuesta y fueron muy gratificantes sus comentarios al respecto, y gracias a ellos también ha sido posible que sea también conocido no solamente en el ámbito de la Argentina, sino en los demás ámbitos académicos, específicamente en Europa, y en el futuro tenemos vistas de que sea reconocido también en el ámbito asiático, donde los conflictos territoriales, las disputas territoriales son muy importantes. El libro ya está traducido al inglés, ¿no? Está traducido al inglés y está en la Biblioteca del Congreso. En la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se encuentra el libro tanto en la versión castellana como en la versión en inglés, en la Embajada Argentina en Londres, en la Embajada Argentina en Berna, en distintas universidades de Europa y, bueno, obviamente en universidades argentinas como la Universidad de Buenos Aires, y en Latinoamérica se encuentra la versión en castellano y en inglés. Asimismo, la versión en inglés decidimos con Marcelo subirla a internet de forma completa para un mayor acceso
a los contenidos del libro y justamente en el idioma de mayor habla en el mundo, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno lee el libro con cierta profundidad, llega a la conclusión de que la postura argentina desde lo jurídico es sólida y a la vez la británica muy débil. Y a pesar de esto, ¿cuál es el fundamento central que hoy esgrimen los británicos como para mantener su postura y su presencia en Malvinas, más allá de la fuerza militar? ¿Cuál es el argumento que de alguna manera todavía los mantienen en esta postura colonial? Bueno, como siempre se dice, la Argentina apela al derecho y los británicos apelan a los hechos. Ya es conocida la postura británica de su pragmatismo, no solamente en la cuestión Malvinas, sino a lo largo de su historia. De ahí que uno puede ver cómo los argumentos británicos fueron mutando a lo largo del tiempo por por distintas circunstancias que fueron tirando abajo su argumentación, mientras que los argumentos argentinos se mantuvieron tal cuales fueron esgrimidos en aquel momento por Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, ante la corte en Londres. Nunca han modificado, y eso habla justamente de la solidez de los argumentos argentinos. Hoy por hoy el argumento por excelencia y el único que apelan y lo utilizan como una forma de veto para evitar sentarse a negociar con la Argentina es el argumento mal utilizado por ellos de la libre determinación de los pueblos. Ellos consideran que la población británica en las Islas Malvinas posee un derecho a libre determinación externa. Esto también es importante explicar porque hay mucha confusión respecto a este derecho de libre determinación. Muchos hablan de derecho a libre determinación y automáticamente lo asocian a un derecho de poder independizarse o poder separarse del estado en el que se encuentran. Esto también lo pudimos ver en Cataluña, se habló mucho del tema de la libre determinación. En el derecho internacional tenemos la libre determinación, pero en dos aspectos, dos facetas, un aspecto interno y un aspecto externo de la libre determinación. Justamente este aspecto externo, que es el que el Reino Unido argumenta para sostener su colonia en las Islas Malvinas, es el menos utilizado por el derecho internacional por las consecuencias que esto trae. El derecho a libre determinación externa podemos decir que es la capacidad que tiene un pueblo sometido a coloniaje o a explotación o subyugación extranjera a elegir su posición dentro de la comunidad internacional. Esto es, ya sea a través de la independencia, de una asociación voluntaria a un tercer estado o de incluirse o subsumirse a un tercer estado de forma voluntaria o cualquier otra forma política que ellos decidan, cualquier otra forma de organización política que ellos decidan de forma libre. Mientras que el derecho de libre determinación interna es el derecho que tienen ya sea las minorías étnicas, religiosas, culturales, nacionales e incluso los pueblos indígenas a decidir de forma voluntaria y sin injerencia extranjera su desarrollo cultural, político y económico, pero dentro del estado en el que habitan. Esto es fundamental. Esto es decir, se les reconoce su diversidad, se reconoce su separación o su distinción con el estado en el que habitan, pero no se les otorga este derecho de secesión, como así muchas veces se ha llamado, a separarse y a desmembrar un estado así constituido. Está claro. Ahora, hay voces en el Reino Unido que sostienen o entienden la postura argentina y son voces que se alzan en contra de la propia postura británica. Por supuesto, por supuesto. Sin ir más lejos, el candidato laborista Jeremy Corbyn es un gran defensor del diálogo por la cuestión Malvinas. Es decir, él no se cierra como hacen los conservadores o como hace incluso el lobby malvinense, que es un lobby muy fuerte. Recordemos que estamos hablando de 2.500 habitantes contra la voluntad que pueden ingerir en la relación entre dos estados que son como la Argentina y el Reino Unido. Es decir, el lobby, la presión que pueden ejercer este lobby malvinense en el Parlamento británico es muy fuerte por, obviamente, razones económicas. Pero en el Reino Unido hay voces que están a favor de la Argentina o por lo menos entienden la solidez de la posición argentina. De ahí la dificultad, incluso si uno trata de encontrar un académico británico que intente defender la posición jurídica británica. Se hace una tarea bastante difícil de encontrar. Claro. La política argentina sobre Malvinas, que en algún momento fue muy sólida y que ha permitido de alguna manera mantener el tema latente, ¿sigue siendo igualmente consistente
o a veces tiene altibajos que muestran debilidades que pueden de alguna manera afectar el proceso hacia la soberanía en el largo plazo. Bueno, la cuestión Malvinas no es ajena a los propios vaivenes de la Argentina. Encontrar una política constante en la Argentina en los últimos años, un último siglo, es difícil. Sin embargo, la cuestión Malvinas es una de esas políticas en el cual, sin importar el color o la ideología del gobierno de turno, se ha mantenido en mayor o menor medida con distintos matices, pero a lo largo del tiempo se ha intentado mantener. Sin embargo, uno puede recordar la teoría o la intención o la famosa sin caer en los lugares comunes de los ositos, Winnie the Pooh, o la teoría de la seducción aplicada por el gobierno del ex canciller Di Tella, o incluso la teoría completamente de enfrentamiento o de confrontación realizada por el gobierno anterior y el anterior a él también. Yo creo que no hay una fórmula exacta, no hay una fórmula matemática que diga este es el camino a seguir. Yo creo que sí tienen en claro tanto el gobierno actual como los gobiernos anteriores, incluso los que vendrán, que la cuestión Malvinas es una cuestión del Estado argentino, no tiene ningún tipo de color político, pero también soy consciente de que para encontrar algún tipo de solución en el futuro es fundamental tomar a la cuestión Malvinas como una política de Estado. Hasta tanto eso no pase, no creo que logremos algún tipo de solución duradera. Ahora, la cooperación comercial de Argentina con el Reino Unido, de lo cual se habla mucho, se aspira mucho, ¿podría llegar en algún momento a opacar el reclamo argentino de soberanía? Es decir, si nos va bien económicamente, comercialmente, bueno, el tema Malvinas lo dejamos a un costado y lo veremos más adelante. No debería pasar. Cualquier Estado que tenga un tipo de conflicto de soberanía con otro no deja de lado sus intereses por cuestiones comerciales. Uno lo puede ver con España, con el Reino Unido. España es el principal lugar de turismo para los habitantes de Gran Bretaña. Incluso China con el Reino Unido, mientras tenían el conflicto por Hong Kong, seguían siendo socios comerciales. Incluso lo puede ver Estados Unidos con Rusia, con los conflictos y las diferencias enormes que tienen, son socios comerciales. Es decir, yo creo que un Estado o una política madura al respecto debería poder dividir y entender que son cuestiones que van por carriles totalmente separados. Uno puede ser socio comercial, uno puede tener excelentes relaciones como las ha tenido la Argentina. La relación con el Reino Unido ha sido siempre una relación especial en relación con los otros países. Uno, incluso desde el propio momento, desde el primer momento de la usurpación británica de las islas, uno puede ver la diferencia de la relación especial de Argentina con la relación de Argentina con otros estados. Antes de la usurpación británica, los Estados Unidos habían destruido el asentamiento argentino en Puerto Soledad, en Malvinas, por haber aplicado correctamente las leyes de pesca por parte de Luis Bernet. Argentina automáticamente decide romper relaciones con Estados Unidos y cortar todo tipo de relaciones diplomáticas y realizar protesta. Cuando la Argentina toma conocimiento de la expulsión de las autoridades y de la población argentina de las islas por parte del Reino Unido, esto no sucede. Nunca en la Argentina y en el Reino Unido hubo un corte en sus relaciones diplomáticas. Esto habla a las claras de la relación especial que existe entre la Argentina y el Reino Unido. Y es una relación que no va a cambiar y no va a modificar el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Está claro. Recordamos que estamos dialogando con Facundo Rodríguez, que es especialista en el tema de derecho internacional. Los malvinenses viven en verdad en el marco de un proceso democrático, como ellos dicen, o allí está de alguna manera expuesta una ficción democrática. Yo creo que viven en una ficción. Recordemos también el carácter insular de su población y que sean tan abiertos y tan permeables a las opiniones y a los miedos que le pueden traer del exterior. Pero si uno analiza el andamiaje de la organización política del gobierno malvinense, uno puede ver a las claras que se trata del antiguo ropaje colonial con una nueva faceta limpiada, tratando de mostrar una moderna democracia, cuando a las claras no es así. Quien tiene el mayor poder en las islas es el gobernador de las islas, y no puede ser electo por el voto popular, sino que es puesto a dedo desde la metrópoli. Es decir, Londres elige a un miembro del Foreign Office o un ex miembro de las Fuerzas Armadas, como es el actual gobernador, y lo envía a las islas sin posibilidad de elección o sin posibilidad de revocación por parte de los isleños.
Asimismo, los isleños tienen un órgano que es elegido sí por el voto popular, que es la Asamblea Legislativa, que consta de 10 miembros, de los cuales solo 8 son elegidos por el voto popular, que sin embargo su poder es limitado, porque si bien ellos son los que teóricamente votan las leyes o pueden derogar leyes, todo el poder recae en el gobernador, es decir, cualquier ley que ellos aprueben queda todavía supeditada a la voluntad del gobernador. El gobernador, por cuenta propia, puede derogar una ley o puede aprobar una ley sin necesidad de contar con el apoyo justamente de la Asamblea Legislativa e incluso ir en contra de lo que la Asamblea Legislativa así lo indica. Asimismo, es el gobernador quien le otorga el famoso Falkland Island Status, que es el estatus que tienen los miembros de las islas que les permite votar o ser electo y adquirir propiedades en las islas. Esa es la principal herramienta que cuenta el Reino Unido para el mantenimiento de ese sistema colonial. O sea, un control total sobre un control total férreo sobre la población. Incluso uno ve los censos realizados por el gobierno ilegítimo en las islas y ve que se trata de un crecimiento totalmente artificial. Uno ve que cada 10 años se van 700 personas y vuelven 600 personas y así sucesivamente. Uno hace una comparación, en el libro lo hacemos, con Tierra del Fuego, desde 1900 hasta adelante, analizando los censos oficiales de ambas islas. Recordemos que la isla de Tierra del Fuego tiene condiciones similares de vida a las Islas Malvinas, ya sea por su distancia, su lejanía con cualquier urbe o incluso su clima, que incluso es más duro que el de Malvinas. Y uno ve cómo las dos poblaciones arrancan con un número similar de 2.000, 2.500 habitantes y hoy por hoy Tierra del Fuego ya cuenta con más de 500.000 habitantes, mientras que las Islas Malvinas se mantienen en un constante 2.500, 2.000, 3.000, pero de los cuales solamente 1.800 son los quienes tienen los completo derecho a voto, completo derecho a ser electo, completo derecho a poder adquirir tierras. Es decir, se trata de un crecimiento artificial de una población implantada y constantemente en movimiento, ¿no? Por parte de la potencia colonial. Ahora, los británicos son creativos en muchos aspectos también para esconder ese espíritu colonial de raíz, ¿no? Y llaman a las Islas Malvinas como parte de los territorios de ultramar, que aparentemente en el siglo XXI es una especie de anacronismo, ¿no? ¿Es así? Totalmente. Ya las Naciones Unidas desde la década del 60 declaró que el coloniaje es un crimen internacional. Es decir, tiene como meta fundamental las Naciones Unidas erradicar las colonias en el mundo. Y realiza todo un andamiaje jurídico, un andamiaje administrativo en pos de ese objetivo. El problema, como sabemos, del derecho internacional es un derecho de cooperación, es decir, no puede imponerse a los estados si los estados no tienen la voluntad de hacerlo. Sobre todo cuando se trata de estados tan poderosos como el Reino Unido, como Francia o como Estados Unidos, quienes son los que mantienen hoy por hoy las colonias en el mundo. Uh-huh. Es decir, el Reino Unido hoy por hoy, de las 17 colonias, tiene más del 70% de colonias bajo su poder, que con este sistema o con esta falsa creencia de que le tiene una relación, como ellos llaman, moderna con sus territorios de ultramar, están cumpliendo con lo que las Naciones Unidas indican. Pero las Naciones Unidas son claras, dice, basta de sistemas coloniales en el mundo, basta de estos sistemas anacrónicos que son propios del siglo XVIII, y estas son las formas de hacerlo, las formas de poner fin al coloniaje en el mundo. Sin embargo, el Reino Unido desoye estos llamados por la potencia, por la posición dominante que tienen, no tanto en el mundo, sino también hoy por hoy en las mismas Naciones Unidas. Recordemos que es miembro del Consejo de Seguridad, haciendo que todos los reclamos de una potencia menor, ya sea como la Argentina, como España incluso, sean desoídos constantemente sin que haya ningún tipo de consecuencia efectiva sobre la posición británica. Ahora, el Reino Unido, siendo parte de la Unión Europea, de hecho tenía el apoyo formal de este conjunto de países tan importantes en el mundo. La salida próxima de Inglaterra o del Reino Unido de la Unión Europea, del famoso Brexit, ¿esto debilitaría la postura británica, habilitaría a la Argentina para ir con más fuerza en la búsqueda de una solución a fondo?
¿Sumaría a España por el tema Gibraltar en algo parecido? La debilitaría en tanto en cuanto la Argentina aproveche esa situación de debilidad intrínseca que le genera al Reino Unido separarse de la Unión Europea. El Reino Unido, sabemos lo inteligentes que son en materia diplomática. Desde el momento en que comenzaron sus negociaciones para la salida de la Unión Europea, comenzaron sus negociaciones de tratados de libre comercio con distintas regiones, específicamente también con el Mercosur y la Argentina en particular. Pero si la Argentina es inteligente y utiliza bien esta situación, que no es muy común, en el cual el Reino Unido por propia voluntad se pone en una situación de debilidad, yo creo que la Argentina tiene grandes posibilidades. Hay que recordar que el principal mercado de las exportaciones de los productos que surgen de las islas, el 80% va a la Unión Europea e ingresa sin ningún tipo de arancel ni de cuota al respecto. Es decir, la creación o la salida del Reino Unido del Brexit, de la Unión Europea por medio del Brexit, le va a generar grandes conflictos a nivel económico y de sustentabilidad de las islas. Esto ya fue puesto de manifiesto por las autoridades coloniales que se encuentran en las islas, no solamente Malvinas, sino también por la de Gibraltar, que en la votación para salida de la Unión Europea, un 99% de los gibraltareños votó por permanecer en la Unión Europea. Malvinas no tuvieron ese derecho de votación, e incluso cuando sus decisiones repercutían de forma directa en ellos, ahí se ve nuevamente la discrecionalidad con la que el Reino Unido maneja estas situaciones, pero la Argentina debería aprovechar esta posición, incluso viendo cómo de a poco, como si fuese una gota que va cayendo sobre un vaso, cómo el Reino Unido va perdiendo poder. Por ejemplo, en la votación que hubo hace poco en la Asamblea General para la opinión consultiva que realizó el Estado de Mauricio relativo al archipiélago de Chagos, los países europeos votaron en contra del Reino Unido. Incluso hace unos pocos días se votó los nuevos miembros de la Corte Internacional de Justicia, y por primera vez en más de 70 años el Reino Unido no cuenta con un juez de su nacionalidad, perdió contra el juez de nacionalidad india. Eso habla a las claras de la falta o de la pérdida de poder del Reino Unido dentro de la comunidad de naciones, sobre todo por la postura del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, que trata de cerrar nuevamente a los Estados Unidos, aislarlo del resto de las potencias, dejando que esa relación especial que se conocía en la época de Bush y Blair deje de ser tan especial como pretendían antes los británicos, haciendo que el Reino Unido quede cada vez más aislado en el concierto de naciones. ¿Cómo fue la votación de Argentina en el tema de Mauricio? Fue a favor de la opinión consultiva. Ahora resta ver si la Argentina, como la comunidad internacional entiende que así será, apoya y hace una presentación conjunta con Mauricio, como hará supuestamente España. ¿España está decidida a hacerla? España seguramente sí. No, todavía no se sabe oficialmente, pero es lo que uno esperaría de España y de la Argentina, teniendo conflictos territoriales en el cual se encuentra el argumento utilizado por el Reino Unido tanto en España como en Argentina de la libre determinación. El libro, volviendo al libro y terminando ya con esta muy interesante entrevista que seguramente ayudará a muchos de los oyentes a entender un poco mejor la complejidad de Malvinas y la necesidad de no perderle pisada al tema. ¿Se va a traducir también al chino? La idea es esa, ya está traducido al chino y estamos buscando cuál va a ser la mejor forma de publicitarlo o de darlo a conocer, teniendo en cuenta que se trata de una población de más de 1.400 millones de habitantes. Uh-huh. Y con intereses especiales sobre las cuestiones de soberanía, en especial con el Reino Unido por su pasado con Hong Kong, y así como llegar a la audiencia china, tratar de ampliarlo a la mayor cantidad de gente posible para que puedan conocer y saber cuáles son los derechos argentinos sobre las islas. Facundo, muchas gracias por estas reflexiones y felicitaciones por lo que se está haciendo y por lo que se puede hacer de cara al futuro. Muchas gracias, Norberto. Ha sido Facundo Rodríguez, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.